Hay una pregunta que quisiera hacerme hoy, que es una pregunta relevante a nosotros, sobre todo a los venezolanos, los que permanecemos en el país y los casi 8 millones de personas que nos hemos ido y los que aún no saben si se van o se quedan. La pregunta me viene después de leer uno de los últimos libros de Malcolm Gladwell, un sociólogo y escritor canadiense que es conocido por algunos de sus libros fuera de serie, donde habla de la relación entre el genio y el trabajo, entre el talento innato y la disciplina, el trabajo requerido para destacar en alguna actividad, cuando se refiere, por ejemplo, a las 10.000 horas de práctica necesarias para destacar en cualquier oficio. Es autor también del Clan de los Bombarderos, donde habla un poco de la lucha por definir una estrategia militar en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam, entre las bombas incendiarias que destruían ciudades enteras o los bombarderos de precisión. Tiene Blink, donde habla de la intuición, de la capacidad que tienen algunas personas, que tenemos todos para darnos cuenta más rápidamente de cualquier razonamiento dedicado al tema, en la búsqueda de un conocimiento cierto sobre algún aspecto de la vida o del trabajo. Pero el último libro que él escribió se llama Hablando con extraños. Y este es un libro que se plantea un hecho fundamental de la naturaleza humana. Es decir, nosotros tendemos a creer que la persona con la cual hablamos nos dice la verdad, que es honesta, que es bien intencionada y que quiere nuestro bien, o que por lo menos no nos está mintiendo. Y empieza señalando algunos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de un alto oficial de la inteligencia cubana que en plena Guerra Fría durante el año 80, Florentino Aspillaga, se presentó, siendo uno de los jefes del espionaje cubano, se presentó a una embajada de Estados Unidos en Austria, en Viena, y pidió que se iba a pasar el enemigo, quería asilarse en los Estados Unidos y iba a contar todo lo que sabía. Llamaron a uno de los más grandes especialistas en contraespionaje cubano de la CIA, apodado el Alpinista, y para que fuera a Viena a entrevistarlo, porque Aspillaga solamente quería hablar con él. El Alpinista era un hombre famoso en los medios de inteligencia, con mucha experiencia en la KGB, y la Stasi daba cursos sobre él inclusive. O sea, era el modelo del oficial de inteligencia cubana. Y cuando llegó, el alpinista le dijo a Aspillaga: bueno, si tú eres realmente un alto jefe de la inteligencia cubana, dime algo que yo sepa o que yo nada más pueda saber. Se lo dijo. ¿Tú te recuerdas de aquella persona, le dijo el cubano, que le tomaba fotos al escritorio de Fidel Castro, algunos documentos secretos que se llamaba tal, y te los pasaba? ¿Cómo sabes tú eso? Porque era gente doble, era gente nuestra y le pasaba a ustedes, a la CIA, información falsa. ¿Te acuerdas? Continuó, de aquel oficial de la aviación militar cubana que les revelaba a ustedes detalles de la estrategia y los planes de defensa. Y a esto el alpinista estaba asombrado, pues no lo sabía nadie. Le dijo, era gente doble, era gente nuestra. Y así procedió a nombrarle a docenas de personas que eran agentes dobles de la CIA en Cuba y en La Habana, pero que eran funcionarios de inteligencia cubana, agentes dobles que pasaban información falsa. O sea, cómo este señor, que era un hombre que llevaba décadas detectando, analizando, percibiendo, identificando a personalidades capaces de desempeñar un trabajo de inteligencia, fuese engañado de tal manera. Esa es la pregunta. Aún personas como ella son susceptibles al engaño. Ana Montes era otra agente cubana que trabajaba en la CIA a cargo de la sección cubana, que fue la responsable de
siendo norteamericana, de llevarle a los cubanos la información de los Hermanos del Rescate, aquella organización de voluntarios exilados que trataba de ayudar a los miles de balseros que trataban de escapar de la isla y de disminuir el número de muertes, que fueron 20, 30 mil personas que murieron seguramente devoradas por tiburones ahogados en ese mar peligroso, de esas 90 millas que separan a La Habana de la península del sureste norteamericano, de la Florida. O sea, nadie se dio cuenta sino hasta muy, muy tarde. Engañó a todos sus jefes, que eran oficiales. Aldrich Ames, otra persona, jefe de contrainteligencia, uno de los jefes de la contrainteligencia soviética en la CIA, fue durante años agente de la KGB y le pasó a los rusos, a los soviéticos, la información necesaria para destruir la red de espionaje de la CIA en Estados Unidos. Nadie se dio cuenta. James Angleton, otro funcionario de la CIA, es decir, el jefe en el top de la inteligencia norteamericana, estaba convencido de que tenían un espía o varios espías soviéticos trabajando en la CIA, y tenían razón, pero nunca pudo demostrarlo. En el proceso votó y destruyó carreras de personas sospechando su integridad, su compromiso con los intereses del gobierno americano, y al final se retiró derrotado en ese sentido, porque nunca descubrió a nadie y todo el mundo pensó que era sencillamente un loco paranoico. Un caso más grande pudiera ser Neville Chamberlain. Neville Chamberlain fue varias veces y se entrevistó con Hitler y estaba convencido de que Hitler era una persona honesta, que decía la verdad y que quería la paz para Europa. Y a tal fin le entregó una parte de Checoslovaquia, donde la gente hablaba alemán, como parte de la negociación que iba a desembocar en una paz duradera. Churchill, que nunca vio a Hitler, al escucharlo hablar, sabía perfectamente que era un hombre que iba a destruir Europa. Pero a Churchill no le hicieron caso. A Churchill decían que era un viejo borracho, incapaz, hasta que finalmente Inglaterra y el estamento político inglés se dio cuenta de la realidad y Churchill fue elegido primer ministro de Inglaterra. Al final, Churchill escribió un libro, su memoria, su historia de la Segunda Guerra Mundial, y ganó después de al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Premio Nobel de Literatura, 5 tomos extraordinarios. Hay muchísimos casos de este tipo. O sea, ¿qué tenían en común esta gente? Es lo que Malcolm Gladwell señala, en que pudieron engañar durante tanto tiempo a tanta gente experta en este tipo de asuntos, porque todos llegamos con default, como se diría la palabra inglesa que se utiliza para mencionar la configuración inicial de los aparatos electrónicos, tal cuando salen de fábrica, los teléfonos móviles, las cámaras, las computadoras. El default de los seres humanos es confiar en la gente y pensar que la gente nos va a decir la verdad. Y yo creo que esta es una pregunta interesante para nosotros los venezolanos. Para nosotros, en 1928, pensamos realmente que Chávez iba a hacer el bien, que era una persona bien intencionada, que iba a beneficiar el país, que iba a reducir la pobreza, que iba a disminuir las desigualdades, que iba a enriquecer el país, que iba a combatir la corrupción. Y ahorita, como estamos viendo, el último saqueo a petróleo de Venezuela que fue descubierto, es solo una piedra más en esa montaña gigantesca de destrucción masiva que ocasionó. Los venezolanos pensamos bien de la gente. Los venezolanos estábamos acostumbrados a confiar en los demás. Y lo que hay ahorita, fruto de estos 25 años de destrucción y de mentiras planificadas, es que hemos
una palabra que me dijo un amigo, una palabra, una frase muy impactante que me contó un amigo bien inteligente, muy preparado, que todavía está en Venezuela. La sociedad civil está quebrada emocionalmente, me dijo. No cree en nadie, ni en la oposición, ni en el gobierno, ni en los vecinos, ni en las organizaciones, las pocas organizaciones de la sociedad civil que existen. No sabe qué es lo que pasa, no hay medios de comunicación, todos fueron censurados, apagados, trancados, perseguidos y silenciados. No existe. Tenemos que, uno de los esfuerzos de las nuevas generaciones, una de las maneras de romper este quiebre masivo del espíritu nacional es aprender a volver a confiar en la gente. Recuerdo hace muchos años en el primer curso que hice en el IESA, en Caracas, Instituto Superior de Estudios Administrativos, la primera conferencia, si mal no recuerdo, fue Gustavo Rosen o alguien así. Y él nos hablaba, el primer día de clase nos mandó a leer un libro. Lean ese libro, Confianza, de Fukuyama. Sin la confianza en los demás es imposible hacer negocios. Sin la confianza en el país resulta muy cuesta arriba progresar en cualquier empresa, proyecto o trabajo que iniciemos. Y esta capacidad de confiar en los demás es nuestra naturaleza básica, es nuestra condición primordial y es la que tiene que prevalecer y tenemos que empezar, tenemos que recobrar, que recuperar. Esta es un poco la enseñanza, al menos para mí, de este libro de Malcolm Gladwell, hablando como extraños. Es un libro que es impactante. Hablando con extraños, ¿qué deberíamos saber de la gente que no conocemos? Es el título. Y es un libro que me puso a pensar y que pudiera ayudarnos entre todos, a recuperar esa confianza necesaria para reconstruir el país.